estaba caminando por Primera Junta y me detuvo en una columna, había varios papelitos y arranqué uno y me llamó la atención el título de este folletito que dice Meditación Argentina. Lo arranqué y luego en el trayecto de viniendo hasta acá, hasta casa, me puse a leerlo y quisiera compartirlo con vos. Dice, el hombre vive dentro de su mundo. Si uno desecha por completo el karma, los hábitos y el cuerpo que es falso, podrá encontrar la verdad dentro de uno mismo. Podrá conocer todos los principios del mundo. Por eso no tendrá dudas ni preguntas. Podrá vivir con la felicidad verdadera, sin sufrir y sin cargas. ¿Y por qué te lo comparto esto? No porque esté de acuerdo, ¿sí?, con esta entidad, sino porque es lo que está buscando hoy en día el hombre que no tiene a Cristo. Y desgraciadamente a veces también los cristianos. Vivir un estado de felicidad, de gozo, rechazando toda posibilidad de sufrir o tener problemas o tener cargas. Y buscando la solución, como dice este folleto, encontrarás la verdad dentro de vos mismo. A veces creemos que la felicidad o el gozo o la alegría es un recurso que está dentro de nosotros, que tenemos que lograrlo nosotros. A veces también pensamos que depende de las circunstancias que nos rodean. Pero claro, cambian las circunstancias y entonces empieza a variar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Empieza a haber vaivenes. Hoy más que nunca en esta tormenta que estamos viviendo en estos tiempos, se está poniendo en prueba la familia, ¿no es cierto?, el matrimonio. Esto de estar todo el tiempo juntos. Y claro, y se pone en prueba la felicidad, la alegría, el gozo que hay dentro de la familia. Porque una cosa es estar afuera y volver un ratito, y otra cosa es convivir, estar todo el tiempo. Muchas veces creemos también que el gozo o la alegría de la vida está en el placer y en darnos los gustos de todas las cosas. Y así nos damos cuenta que a veces hay gente que entra desmedidamente en gastos de apariencia, de darse los gustos, aún se endeuda, porque cree que esa es la forma de tener un gozo, una alegría. Y realmente, claro, tiene que entrar en un nuevo placer porque llega un momento que ese placer no satisface, o en una nueva gratificación personal porque el anterior no satisface, y así va entrando y se da cuenta que no hay una alegría, un gozo, algo permanente. Pero yo quiero que podamos meditar en la palabra de Dios, que es la verdad, que es la única verdad. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, le dice a los hermanos ahí en la iglesia en Filipos, regocíjense, gócense, alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense, gócense. ¿Te acordás? El apóstol Pablo había estado con Silas en uno de sus viajes misioneros, llegaron a la ciudad de Filipos. Ahí, como siempre, empezaron a predicar el evangelio y se enteraron de una mujer Lidia, que era temerosa de Dios, buscadora de Dios, que vendía, ¿te acordás?, púrpuras. Y fueron y le hablaron del Señor. Y Lidia aceptó a Jesús y lo invita a Pablo y a Silas que vayan a la casa. Mientras que van a la casa, en esos días que están ahí en la ciudad de Filipos, hay una mujer que estaba endemoniada y que hacía adivinación, es decir, que había gente que la manejaba para que a través de adivinación tenga un lucro económico, no esa persona, sino ellos. La cuestión es que Pablo, cansado de que esta persona lo siga,
a esta mujer le saca el demonio que la estaba gobernando. Por lo tanto, el negocio de estas personas se vino a pique porque no adivinaba más, no había una entrada económica. Estas personas lo acusan a Pablo y a Silas de que eran judíos que estaban alborotando la ciudad. La cuestión es que los meten presos. Previo les dan azotes, un castigo, y los meten presos. Y dice la palabra que en la celda, en la última, ¿no es cierto?, en la del fondo, tal vez la más húmeda y donde la luz casi no llegaba. Y dice la palabra de Dios que mientras que Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, ellos cantaban a Dios. En medio de esa circunstancia estaban contentos, estaban alegres. Qué cosa, ¿eh? Qué raro. Pero qué normal tiene que ser para un cristiano. Ellos estaban alegres, gozosos, no por las circunstancias que estaban viviendo, sino porque sabían de que Dios estaba en el control de todo, que nunca había perdido el control y que toda circunstancia ayuda para el bien de sus hijos. Y ellos, como estaban dentro del plan de Dios, sabían que Dios estaba permitiendo todo eso, lo estaba controlando. Ellos estaban gozosos. Por lo tanto, cuando él le escribe a la iglesia en Filipos, a esos cristianos que lo habían visto ahí con esa actitud en la cárcel, le escribe regocijaos o alégrense o gócense, les está hablando con autoridad. Y tal vez cuando les habla esto, ellos recuerdan lo que le había pasado al apóstol cuando estuvo entre ellos en la ciudad de Filipos. Y cómo lo que él estaba diciendo tenía un peso. Más allá, si pensamos todavía que el apóstol Pablo, cuando les está escribiendo regocíjense o alégrense en el Señor, otra vez les digo regocíjense, alégrense, vemos el contexto en el cual Pablo le está escribiendo, que está en la cárcel. Que está en la cárcel con un soldado romano, según era la costumbre, encadenado a su muñeca por medio de una cadena. Está en la cárcel esperando una sentencia y está esperando en la cárcel seguramente con una sentencia negativa, una sentencia de muerte. Y todo esto me hace pensar y hacerme algunas preguntas que quiero compartir con vos. En primer lugar, ¿qué es el gozo? ¿Qué es la alegría que tiene que tener un cristiano? No es una alegría basada en las circunstancias, sino creo que es una alegría basada en una relación. No es lo que el mundo piensa, que depende de tal vez lo que estoy logrando o lo que tengo o cómo me tratan los otros, sino que el apóstol Pablo estaba teniendo un gozo, una alegría basada en que era hijo de Dios, basada en que era salvo, basada en que tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida, basada en que él reconocía que si Dios quería, en un momento cambiaba todas las circunstancias, pero que Dios estaba permitiendo que enfrente esos momentos. Es decir, que el gozo cristiano, el gozo que tiene que tener el cristiano, el gozo que vemos en la palabra de Dios, que es el gozo de la verdad de Dios, es una firme convicción de que Dios controla todos los sucesos que estemos viviendo, que nos toque vivir, y que todos esos sucesos Él los va a usar para la gloria de su nombre. Y esto es lo que vemos especialmente en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Fíjate en el capítulo 2, versículo 18, dice: alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. El apóstol Pablo dice, tomen parte en mi alegría. Y yo sí leo esto y digo, pero ¿en qué alegría, Pablo? Si estás en la cárcel. Pero él estaba alegre, más allá de las circunstancias. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil.
el alegrarnos en el Señor, el estar confiando en el Señor. En el capítulo 4, versículo 4, que antes te leí, dice, alégrense siempre en el Señor. Te repito, alégrense. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubiera olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. Nuevamente dice el apóstol Pablo, me alegro mucho en el Señor. Y este mismo concepto no solamente a los filipenses, sino lo encontramos muchas veces en las cartas que él escribe. Cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, dice, estén siempre contentos o alegres. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, para terminar, hermanos, deseo que vivan alegres y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Deseo que vivan alegres, felices, gozosos. Más de 12 veces encontramos la palabra gozo o un sustantivo, ¿sí?, como verbal que nos da esta idea en la carta a los filipenses, y más de 150 veces lo tenemos en el Nuevo Testamento, esta idea del gozo, de la alegría que tenemos que tener los cristianos. Pero volviendo a Filipenses, fíjate que en el capítulo 3, versículo 1 que te lo leí, decía, gozaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y en el 4:4 dice, regocijaos o gócense o alégrense en el Señor. Es decir, que nuestra esfera de alegría, donde se basa nuestro gozo, es en el Señor. Por eso Santiago también cuando escribe dice que aún tenemos que estar felices o dichosos o alegres o gozosos cuando somos sometidos a diversas clases de pruebas, porque el gozo del cristiano no depende, no tendría que depender de las tormentas que nos tocan enfrentar. El gozo que encontramos en la palabra de Dios es un gozo que es confianza en Dios, en su poder, en sus propósitos, en que somos sus hijos, en esa seguridad que tenemos. Es un gozo, una alegría sobrenatural, que es producto del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Acordate cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, ¿sí?, ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y sigue el detalle, pero es gozo. Es decir, que el gozo, la alegría que tiene el cristiano, surge del Espíritu Santo que está en él, y es característica del verdadero cristiano. Ese es el gozo que tenemos en la palabra de Dios. Ese es el gozo bíblico, ese es el gozo que tiene que tener el cristiano, que está basado en la relación que tiene con su Señor, con su Salvador. Por eso no debemos permitir que las circunstancias nos cambien y nos roben el gozo. Es decir, si nosotros ponemos la mirada en el dolor o en la circunstancia o en la tormenta, quedamos atrapados por esas circunstancias. Nos quedamos haciendo foco en lo que nos está pasando y nos rendimos ante eso. Y fíjate si el apóstol Pablo no tendría razones. No solamente, como te dije antes, estaba en una celda, privado de la libertad, esperando la sentencia del César, que seguramente era la muerte. No solamente estaba con un soldado romano, sino que había cristianos que estaban hablando mal de él, que estaban haciendo acusaciones falsas en contra de él. Y ante todo ese futuro incierto y todo eso que a lo mejor humanamente uno se estaría dando, como se dice vulgarmente, manija, por lo que estaban diciendo de él. Él, sin embargo, esperando esa pena de muerte, estaba contento, estaba gozoso. Él en ningún momento, y vos podés leer todas las últimas cartas que él escribe desde
esperando su condena, o cuando le escribe a Timoteo, en ningún momento él se queja, él está protestando, vemos un tilde de tristeza o de bronca o de enojo o de pregunta quejosa hacia Dios. Todo lo contrario. Pienso que él estaría esperando que le cambien el soldado, que cambie la guardia y cambie el soldado para decir, hay un nuevo soldado al cual le puedo hablar del Señor. Y si ya le habló, voy a decir, bueno, a este le voy a seguir hablando del Señor. No debemos permitir que las circunstancias nos roben el gozo, que las tormentas nos roben el gozo. Por eso tenemos que volver a preguntarnos, ¿cuál era esa fuente de gozo del apóstol Pablo? Y la fuente del gozo del apóstol Pablo, por eso dice, regocíjense en el Señor. El apóstol Pablo se gozaba en esa relación que tenía con su Salvador, con su Señor, con Jesucristo. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no altera? ¿Qué es lo que las tormentas no pueden dañar ni pueden trastocar? ¿Qué es lo que para el mundo es locura? ¿Viste que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para el que se pierde? Pero es poder de Dios para el que cree. Es decir, somos diferentes al mundo. Pero la diferencia radica básicamente que tenemos un Salvador, un Señor, y que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y que sabemos de que si estamos pasando alguna circunstancia, Dios la está permitiendo. Porque Dios tiene todo el poder para librarnos de cualquier problema. Es decir, que la base del gozo del apóstol Pablo, y que tiene que ser la nuestra, es que el gozo estaba y venía del Señor. Por eso, quiero decirte también en este momento que podemos regocijarnos, estar alegres, estar contentos en medio del sufrimiento. Mira, yo me hice una pequeña listita de cosas por las cuales podemos estar contentos, alegres en medio del sufrimiento, porque tenemos a Cristo como Salvador y tenemos una vida eterna, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque Dios tiene el control de todas circunstancias, porque Dios hará en esos momentos que todo se torne para el bien nuestro, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque podemos agradecer a Dios por toda circunstancia. Es decir, depende de nosotros en qué centramos nuestra mirada, en qué centramos nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que va a canalizar nuestro mayor momento en el cual pensemos las circunstancias, las tormentas, o lo que tenemos en el Señor? O lo que puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Claro, puede ser que el Espíritu Santo lo tengamos ahí arrinconado, entristecido, porque tal vez estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, o estamos teniendo alguna actitud que a Dios no le agrada, o algún pensamiento, alguna conducta que para Dios es pecado. Entonces tenemos que pedirle perdón, arrepentirnos, apartarnos de eso y empezar a entregar esas áreas de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo Él va a empezar a producir en nosotros ese gozo que el mundo no puede entender, pero que el cristiano puede disfrutar. Ese gozo que produce el Espíritu Santo de Dios. Ese gozo que está basado en la seguridad, en la confianza y en la esperanza que tenemos en Dios. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 al 8, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Y dice más adelante el apóstol Pedro, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo que hay una esperanza que tenemos los cristianos, que es dada por gracia de Dios. Como dice, es su gran misericordia que nos hace renacer a una esperanza viva, ya que Jesucristo resucitó de los muertos. Y esta esperanza es la que nos hace alegrar, aunque por un poco de tiempo tengamos que pasar diferentes aflicciones. Y en este mundo vamos a pasar aflicciones. Y el apóstol Pedro estaba escribiendo a cristianos que estaban teniendo persecución por ser cristianos. Y él les dice, se tienen que alegrar en el Señor, por más que ahora tengan alguna persecución. Pero su alegría está basada en una seguridad, en una confianza, en una esperanza que va más allá de lo humano. Y esa es la esperanza que también tenemos los cristianos. Una esperanza que va más allá de lo humanamente. Por eso el apóstol Pablo nos vuelve a decir, alégrense, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Ese otra vez me da la idea de que no es fácil, de que es difícil. Pero también me da la idea de que cuando el apóstol Pablo dice, otra vez les digo, regocíjense o alégrense, no es una emoción. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Es un acto de nuestra voluntad. Poner nuestra mente en el Señor. Poner nuestra mente en su palabra. Dejar que el Espíritu Santo provoque en nosotros ese gozo. Por más que por un momento tengamos que pasar pruebas y aflicciones. Es algo que nosotros tenemos que decidir. Cuando vamos al original de esta palabra regocijaos en la versión 60 o gozaos o alegrarse en otras versiones, es un imperativo. Es decir, cuando el apóstol Pablo escribe y dice, otra vez les digo regocijaos, otra vez les digo alégrense, es un imperativo presente, es decir, es una orden práctica continua de regocijarnos, de alegrarnos. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, de volver a poner nuestra vida, de volver a confiar, a estar seguros, a sentirnos seguros en las manos de Dios. Es algo que todos los días tenemos que estar confiados en nuestra relación con Dios, y eso va a afirmar nuestro gozo. Y esto lo tenemos a lo largo de toda la Biblia. Mira, algunos pasajes solamente para tener en cuenta. En Éxodo, capítulo 18, versículo 9, Jetro, ¿te acordás? El suegro de Moisés. Dice él, me alegro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Me alegro, me regocijo, me gozo en todo el bien de Jehová, en lo que Él hace, en lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Y sin embargo tenía muchas cosas que enfrentar. Tenían todavía que llegar a la tierra prometida, tenían que conquistar la tierra, pero Él se alegraba en el bien de Jehová, en lo que Jehová había hecho, en lo que estaba haciendo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Ana, ¿te acordás? Que no podía tener hijos y que iba igual al templo y oraba a Dios para que le dé un hijo. En el capítulo 2 de 1 Samuel, en su canción de alabanza, dice, mi corazón se regocija, se alegra, se goza en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca
se ensanchó sobre mis enemigos cuando me alegré en su salvación. Ana se está alegrando, se está regocijando. El salmista en el Salmo 71, versículo 23 dice: mis labios se alegrarán, se gozarán cuando canto a ti, y mi alma, la cual redimiste. Es decir, el salmista se alegraba cuando cantaba y se alegraba en su interior, en su alma, cuando cantaba al Señor. Es decir, el gozo es en el Señor. Nuestro gozo tiene que ser en Él. Vuelvo a repetir para que nos quede bien grabado. No en las circunstancias, no en lo que nos toca vivir, en el Señor. Ese es el ejemplo también que nos está marcando el apóstol Pablo. Y quiero leerte también el pasaje de Nehemías, un pasaje conocido. Nehemías 8, versículo 10. ¿Te acordás? Ese pasaje habían estado leyendo la palabra de Dios. Y estaba Esdras ahí también, ayudando, interpretando, aplicando la palabra de Dios al pueblo. Y el pueblo se había dado cuenta que estaba errado, que tenía que arrepentirse. Y se había humillado. Y en un momento Nehemías le dice al pueblo: ve y disfruta de comida y bebida dulce. Y envía a algunos a aquellos que no tienen nada para preparar. Es decir, ahora era un tiempo de recuperar energías, de alimentarse. Y de enviar también comida y bebida a aquellos que no tenían nada para preparar. Y dice Nehemías: este día es santo para nuestro Señor. No se aflijan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. No se aflijan, le dice al pueblo. No se angustien. No se den manija, no se aflijan. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor, el Señor, de la máxima autoridad, del soberano. Él es la raíz del gozo. Pero dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y esta palabra gozo nuevamente la podemos relacionar con las anteriores que mencionamos. Este gozo, este regocijo, esta alegría. Es la fuerza. Y cuando vamos al original hebreo de esta palabra fuerza, habla de un lugar o medio de seguridad, protección, un refugio. En un lugar donde podemos sentirnos seguros, fortalecidos, donde nos podemos sentir fuertes, que prevalecemos. Lo que Nehemías estaba diciéndole al pueblo y nos dice a nosotros, que el gozo puesto en el Señor es ese lugar de seguridad, de fortaleza, que en este tiempo necesitamos. Que cuando nos gozamos en el Señor nos sentimos fuertes, porque lo empezamos a ver a Él. Nos sentimos seguros porque nos empezamos a regocijar en Él y vemos su grandeza. Nos sentimos firmes en medio de la tormenta porque estamos en Él, gozándonos en Él. El gozo del Señor es tu fortaleza. Nos está diciendo Dios hoy a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en medio de este tiempo de tormenta que vivimos, el gozo lo necesitamos. Necesitamos el gozo para triunfar, para sentirnos seguros, para sentirnos en el Señor. El gozo en Él, no en las circunstancias, no en lo que me dijo la otra persona, no en lo que pasa en el país. El gozo
viene de nuestra relación con Dios, de nuestro conocimiento de Dios. Por eso es importante que podamos leer la palabra de Dios, podamos tener todos los días un tiempo de comunión con el Señor, porque en esa relación, de esa relación con Dios que tengamos, es la base de nuestro gozo, porque el gozo del cristiano viene del Señor, es del Señor. Hoy nuevamente el apóstol Pablo, Dios nos está diciendo, alegrémonos en el Señor. Te repito, dice Dios, alégrate en mí. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por este tiempo que pudimos estar compartiendo tu palabra. Padre, perdónanos por tantas veces que nos quejamos, que protestamos, que miramos las circunstancias o lo que nos dijo otra persona y no te miramos a vos. Perdónanos por tantas veces que perdemos el gozo, por sacar nuestros ojos, nuestra mirada de vos, por dejar de confiar en tu palabra. Señor, ayúdanos a que realmente podamos cada día gozarnos en vos, en la relación que tenemos con vos, en el conocimiento tuyo, en lo que vos sos para nuestras vidas. Gracias porque eso no cambia, porque vos sos el mismo, fuiste el mismo, sos y serás el mismo por toda la eternidad. Padre, ayúdanos para que el gozo sea realmente un lugar de seguridad, un lugar que podamos vivir cada día mientras que estemos en esta tierra. Y gracias, Padre, por la esperanza que tenemos de ese día glorioso en el cual vamos a estar contigo por toda la eternidad. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Quería recordarte que al final del video hay un número de celular donde puedes mandar un WhatsApp, hay un correo electrónico donde podés escribir si tienes alguna duda, alguna pregunta. Si querés una porción de la Biblia, escribinos que gustosamente te vamos a contestar a la brevedad. Que el Señor te bendiga.